haces simplemente con un clic. Radio Sónica. El mundo gira a máxima velocidad. La información nunca se detiene. El arranque con Maxi Lecky. Vías de comunicación, Seba. Sí, nuestro Twitter es Radio Sónica, nuestro Instagram es Radio Sónica y nuestro WhatsApp es 11 22 62 77 28. Bueno, el diputado nacional Daniel Arroyo ya está en Radio Sónica con nosotros. Gracias por venir, Daniel. Un gustazo, en serio. Bueno, 3 meses siendo diputado. Exactamente. Bueno, ¿cómo la va llevando estos 3 meses? La verdad que me gusta mucho la tarea. Arranqué en el medio de las sesiones tumultuosas de fin de año, de la reforma previsional. La verdad que creo que el gobierno en ese momento tuvo una victoria a lo pirro. Logró sacar la reforma previsional, pero a un costo social muy fuerte, con movilizaciones, con mucha tensión. Yo ahí me fui conforme en lo personal, porque durante toda la campaña dije que iba a votar en contra de la reforma previsional, y eso es lo que hicimos efectivamente. Luego hubo un parate en el mes de enero y febrero, pensamos que iba a convocar a extraordinarias en febrero el gobierno, lo había anunciado, no lo hizo, y ahora arrancó de vuelta la actividad, arrancó con un decreto, un mega decreto del gobierno que a mi modo de ver era muy negativo, sobre todo porque permitía el embargo de la cuenta sueldo, permitir que a la gente que está endeudada, y está todo el mundo endeudado en Argentina, embargarle la cuenta sueldo. Eso quedó, hay que explicárselo eso a la fue para gente. atrás, no, eso se vota Bien. ahora en un rato, y el gobierno lo sacó, o sea, lo retiró ayer, exactamente. Bien. Ah, bueno, por eso, tenía la información que había quedado, pero está bien. Había quedado, ayer lo sacó, yo realmente fui muy crítico, mi idea, que no es una idea, sino que lo evidente es que todas las familias están sobreendeudadas en Argentina. Que todo el mundo debe plata. El que paga el mínimo con tarjeta y patea para adelante, 40, 60% de interés anual. El que va a la financiera de esquina, 80, 100%. El que va al financista del barrio, lo que fuera. Todo el mundo toma un crédito para tapar otro y así va tapando agujeros. En ese contexto, embargar la cuenta sueldo era como complicarla del todo. Celebro que el gobierno haya ido para atrás con esa medida. Bueno, en base a esto, te quiero preguntar el dato que conocimos en el día de hoy, que dimos tempranito a la mañana, en relación al desempleo. Sí. ¿Cuál es el dato que se conoció, Sebastián? Lo volvemos a remarcar. Sí, que descendió en el cuarto trimestre del 2017 del 7,6 al 7,2 y que se crearon 43.300 puestos de empleo. ¿Cómo se explica este número? Se explica porque la Argentina es un país de contrastes. Este año va a crecer la economía y va a crecer la pobreza, las dos cosas a la vez. Hay parte de la economía que están funcionando, soja, minería, sector financiero, hay obra pública, algo de eso está funcionando. Sí, la construcción fundamentalmente. Está funcionando, eso es generador en parte de trabajo, pero no está ni el textil, ni el comercio, ni el metal mecánico, ni el mercado interno, ni la gente que hace changa. Se está haciendo un país de contrastes fuertes. En ese contexto hay algo de creación de empleo, en general precario. El empleo que se crea son monotributistas, que es gente que estaba haciendo changas, se anota como monotributista, pero ya estaba trabajando para acceder a la asignación universal por hijo, y empleo doméstico. No hay una creación de empleo industrial, no hay una creación de empleo sostenido en la Argentina. Diría que es un país de contraste. Mi mirada es que el gobierno gobierna con un solo ojo, que ve una parte de la economía que está creciendo y no el resto, y el resto son los que tienen planes sociales, los que hacen changa, los que tienen trabajo informal, los docentes, los jubilados, son casi el 60% de la Argentina. Se puede decir entonces que es una cosa positiva y una cosa negativa. La positivo es que el que venía realizando la actividad la formalizó, digamos, el gobierno ahí puede cantar una victoria, pero lo negativo es que no se crea empleo de calidad. No se crea empleo de calidad, más hay 20% de desocupación en los jóvenes. O sea, no están entrando los jóvenes al mercado laboral y hay 48% de pobreza en los niños. 1 de cada 2 chicos es pobre. O sea, la tendencia en Argentina es muy negativa, porque los jóvenes no están entrando al mundo laboral, 1 de cada 2 chicos es pobre, esos chicos van a crecer. O sea, podemos tener mejoras puntuales como este trimestre respecto del anterior, pero si no generamos un cambio estructural y no industrializamos la Argentina, no hay lugar para todos acá. Sí, desde La Nación contaban de que con estos datos del desempleo, como que el gobierno estaba más envalentonado ahora de llevar a cabo la reforma laboral que querían llevar en diciembre. ¿Te parece que va a ser mejor, que va a ser peor? La reforma laboral que presentó el gobierno es siglo XIX. Permitía armar un banco de horas, y yo digo, bueno, ustedes trabajan 5 horas esta semana, la semana que viene 12, la otra tal, armar un banco de horas, lo que evitaba pagar las horas extras. Permitía ir a un convenio colectivo más bajo, es decir, empeoraba, achicaba salarios y permitía un esquema que para mí es todavía más complicado, que es en el tema de las indemnizaciones, terminaba no pagando casi nada el empresario. La teoría del gobierno es que si bajamos los costos salariales, la Argentina va a ser competitiva. La idea del gobierno es que la Argentina va a ser competitiva en base a soja, minería, sector financiero, en lo que es competitivo y realmente tiene chance, y salarios bajos.
Esa es una Argentina posible, es una Argentina que le sobran 20 millones de argentinos. Es que hay 20 millones de argentinos que no entran en ese espacio. Me parece a mí que ahí hay un problema serio. Si el gobierno se envalentona con estos datos e insiste con la reforma laboral, al menos yo voy a votar en contra, creo que es muy negativo. El problema de Argentina no es el costo laboral, el problema es la estructura logística, es en qué somos competitivos o no, es en definir un perfil productivo, en cuidar, por ejemplo, la industria textil. Nosotros tenemos argentinos en el siglo XXI, argentinos en el siglo XX, argentinos en el siglo XIX. Argentinos en el siglo XXI, el que esté vinculado a la industria del software, del mundo del conocimiento, que compite y le sale bien. Argentino del siglo XX, la señora de cose ropa fazón en su casa, el gasista, el plomero, el carpintero. Argentino del siglo XIX, el pibe sin secundaria completa perdido. Todo eso es la Argentina, no es solo la primer parte. Si no hay una mirada integral, corremos el riesgo de desenganchar y que haya mucha gente que esté con la niñata contra el vidrio. Esta precarización del trabajo, como estamos viendo y estamos comentando, ¿solo considerás que es Argentina o es una precarización a nivel mundial y que tiene que ver con un sistema que obviamente no quiere de alguna manera hacer que el trabajador pueda subir un peldaño más, ¿no? No, la precarización laboral es un fenómeno argentino. La idea es que si precarizamos y achicamos, vamos a competir. El problema del empleo es un problema mundial porque el cambio tecnológico cambia las condiciones de trabajo claramente. O sea, hoy nosotros hacemos un trámite bancario en nuestra casa, sacamos una entrada de cine por internet, o vamos a un supermercado, compramos un mueble armado y lo ponemos en nuestra casa. Eso es gente que pierde trabajo. Esa tendencia es universal, no es la Argentina, y nos tiene que obligar a repensar en qué vamos a ser competitivos, cómo vamos a hacer, qué empleo vamos a cuidar. La idea de precarizar, de pagarle menos, de tenerlo achicado, de que así va a ser competitivo, es una idea que este gobierno argentino está llevando adelante, es una idea que el mundo ya dejó hace rato. La de precarización, diría, venimos como 20 años atrasados. Y esto que estás contando es muy interesante, ¿no? En relación de que el esquema de trabajo en el mundo está cambiando. ¿Crees que va a haber gente que se va a quedar fuera del sistema? Porque, digamos, hay una realidad, hay mucha gente, lo que dijiste son temas evidentes y son ejemplos muy puntuales. ¿Qué va a pasar? Porque hay gente que o se reconvierte o se suma al mundo o claramente queda fuera del sistema. Sí, a mí me parece que en términos generales en los próximos tiempos en el mundo no va a haber trabajo para todos, porque la tendencia, el avance tecnológico hace que haya menos gente que trabaje en los peajes, porque automáticamente la gente va a pasar, o que infinidad de cuestiones, los mismos coches o camiones van a estar manejados directamente por una computadora sin una persona. Todo eso va generando un cambio. ¿Qué hacer frente a eso? Hay dos alternativas o dos debates en el mundo. Uno es generar un ingreso universal de base, es decir, nosotros arrancamos todo con un ingreso de base porque somos todos ciudadanos y tenemos que tener, y a partir de ahí está el mundo del trabajo. Yo creo que eso inexorablemente va hacia ahí la Argentina. Podrá tener discusiones, debates, va hacia ahí por cómo está estructurado nuestro esquema productivo. Interesante lo que acabas de decir. Eso es un debate largo, es complejo, hay un serio problema de base ahí, y es, en Argentina, cuánta gente trabaja y cuánta gente se jubila y cuántos contribuyen para los que se jubilan. Nos va generando esto un problema importante. La otra es la idea de la reconversión, el supuesto que se va a reconvertir la gente y que entonces va a encontrar la vuelta y que va a haber nuevos trabajos. Todo ese proceso va a ser largo. Para mí, modo de ver, pensando en el mediano plazo, nosotros tenemos que tener un ingreso universal de base, promover determinadas actividades productivas, promover, por ejemplo, obra pública de pico y pala, porque un pibe que no tiene secundaria completa, ¿de qué va a trabajar? Entonces hay que lograr articular el mundo moderno y el mundo que se va acomodando. Todo eso requiere de un trabajo y de un plan estratégico que yo creo que hace rato la Argentina no tiene. El ingreso básico universal es un planteamiento que tiene, por ejemplo, Milton Friedman, que es un pensador de la derecha, ¿no? Como muy de liberalismo, esas cosas, pero acá parecería que no es una idea que pueda manejar el conservadurismo, la derecha, cambiemos, digamos. ¿Le parece que es factible en un futuro el ingreso básico universal en la Argentina? Sí, me parece que es inevitable. Está claro que en la Argentina hay un debate sobre si la gente cobra sin trabajar o no, y los planes sociales, y eso genera mucha tensión, y está claro que genera mucha contradicción social. El peón de taxi, que es un tipo vulnerable que está laburando, cuando para y un corte, dice, yo laburo todo el día, a mí nadie me da nada, y a esta gente le dan todo. Hay un problema central ahí. Ahora, la Argentina tiene algo ya establecido, tiene casi 4 millones de niños que cobran asignación universal por hijo a sus padres. Tiene cerca de 7 millones de personas que están jubiladas. Tiene casi 500.000 personas que están en cooperativa de trabajo. Tiene un sistema extendido que va a haber que organizarlo en algún momento. A mí me parece que va a ser ese debate razonable. Si el gobierno o cualquier otro se tienta con la grieta de decir los que trabajan, los que no trabajan, y hace la fácil sin entender el cambio tecnológico,
va a retrasar este debate, pero va a suceder en Argentina ese debate inexorablemente. Daniel, te lo pregunto porque a veces no queda claro. ¿Cuáles son las variables o factores que determinan en Argentina que una persona es pobre? En Argentina la pobreza se mide por ingresos. Se toma una familia tipo que es de 4 personas, 2 adultos y 2 menores. Si gana menos de 17.000, si le entran menos de 17.000 pesos, esa familia son pobres, si no, no. Así se mide en la Argentina. El problema central de la Argentina es la inflación. Como va subiendo esa línea de pobreza, va subiendo porque suben los alimentos, sube el transporte, sube todo, te va subiendo cada vez más, y como los salarios no suben tanto, hay cada vez más pobreza. Hay otras formas mejores de medir pobreza, que es el tema de calidad. Bueno, cómo está estudiando, de qué manera, qué tipo de acceso a la salud, qué otras condiciones, todo. Lo que se llama la cosa multidimensional, ponerle muchas dimensiones. La Argentina mide ingresos, y ese es el esquema, y ese estudio que marca el INDEC, y el que a mi modo de ver lo está haciendo bien ahora, nos da 1 de cada 3 argentinos es pobre, 1 de cada 2 chicos es pobre, con lo cual ahí tenemos un problema importante. ¿Qué pasa con la inflación en la Argentina? ¿El gobierno de Macri venía a solucionar el problema de la inflación o esa había sido una de las promesas de campaña? Pasaron 2 años, la inflación no cede. ¿Qué está haciendo mal el gobierno? ¿Qué debería hacer o cómo se puede bajar? La inflación está creciendo, no está bajando. El gobierno claramente hizo una primera devaluación cuando arrancó, y en el primer año del 2016 se le fue al 42% de la inflación, después le bajó y sigue estando igual, poquito más, un poquito menos. Que es alta, hay que Es decirlo. altísima, es la quinta economía del mundo en nivel de inflación. Es absurdo que vaya aumentando todo tanto. Que un peaje salga 50 pesos Increíble. es una locura, y así con cualquier cosa. Hay varias cuestiones para analizar la inflación. Para mí hay una de base, y es que hace falta un secretario de comercio. Alguien que se ponga camiseta de Estado y diga, bueno, ¿cómo hacemos? Cuestión básica. Los 11 productos de la canasta básica tienen que ser baratos. Nosotros producimos alimentos. Se puede discutir si en la Argentina somos buenos o malos haciendo celulares. Si un plasma puede salir caro o barato. Alimentos tienen que salir barato, porque producimos alimentos. Una regla básica, comer tiene que ser barato en Argentina. Hace falta el Estado que establezca una regulación de eso. No que se meta en todos los precios, pero los 11 productos de la canasta básica. La carne tiene que ser barata en Argentina. La leche tiene que ser barata. Los alimentos básicos, los fideos tienen que ser baratos. Si nosotros somos productores de alimentos, no hay otra lectura posible para este gobierno y para los 10 gobiernos que vengan después. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer un cierto criterio. Pero tenemos un secretario de comercio. Sí, pero que nosotros pasamos de un secretario de comercio del gobierno anterior, que era Moreno, que con un revólver sobre la mesa creía que podía manejar la estructura de precios de Argentina, lo cual es absurdo, a un secretario de comercio que cree que esto se acomoda por arte de magia y que está pensando más en la rentabilidad de las empresas que en ponerse la camiseta del Estado. Entre esas dos cosas, en el medio hay un montón, está la vida. Lo primero que necesitamos es algo de verdad. Algo de verdad es alguien que regule, establezca criterios. Un criterio de acuerdo argentino es que comer tiene que ser barato. Sí, pero ahí tal vez vas a coincidir conmigo que es importante el criterio también de la elección de los funcionarios, porque vos no podés elegir un funcionario que es secretario de comercio, que obviamente viene del empresariado y que obviamente va a buscar la rentabilidad propia, más que el bien o el bienestar general, ¿no? El gran problema de este gobierno es que en los 3 temas más importantes, que son alimentos, medicamentos y combustibles, o sea, cuánta pobreza va a haber en los próximos años, depende de cuándo salga a comer, cuánto salgan los alimentos y cuánto sea el transporte y la estructura logística en Argentina. Los 3 que tienen que controlar eso están de los 2 lados del mostrador. Claro. Eso es gravísimo, pero gravísimo en serio. Nunca había sucedido. Yo he sido muy crítico del menemismo, de la etapa de los 90, pero no se les había ocurrido poner a alguien que estuviera pensando del otro lado, que estuviera pensando en la rentabilidad de esa empresa. Lo mismo en los 70. Creo que es algo muy fuerte. A mí me parece que hay que definir algunas cuestiones que no son corrupción probablemente en términos técnicos, pero que no pueden suceder. No puede suceder que el que tiene que controlar el precio de los alimentos esté pensando en la rentabilidad del supermercado. No puede suceder que el que tiene que controlar el valor del combustible, que en la Argentina es determinante, esté pensando en la rentabilidad de esa empresa y libere el precio del combustible. Eso no es posible. Sí, vos estás diciendo el caso de Aranguren, el caso también de Chevere, ¿no? Porque Chevere como ministro... Lo mismo. Pero no es solo un caso individual de alguien que la sociedad rural le dio plata y entonces... Es un caso de... ¿Quién es funcionario del Estado? Tiene que ponerse la camiseta del Estado. Claro. Un gobierno puede ser más de derecha, más de izquierda, tener determinada creencia. Este gobierno tiene legitimidad, ha ganado las elecciones y puede gobernar como le parece. Lo que no puede es establecer un criterio donde el que tiene que regular la vida cotidiana está pensando en la rentabilidad de esa empresa y no en la vida cotidiana. Eso
para mí es como pasarse de castaño oscuro. Yo lo veo como, para mí el problema central de este gobierno es que en las 3 áreas decisivas para la vida cotidiana, los que tienen que regular y los que tienen que controlar están pensando en otra cosa y no en los argentinos. En la radio nosotros, ¿no? Todos hablamos con mucha gente. Yo siento que el tema de la inflación cambió un poco del humor social. Al menos siento eso. Pero la pregunta es si eso le va a alcanzar a la oposición. Y cómo va a ser la oposición para, de alguna manera, que ese mal humor social se traduzca en votos para la oposición y no termine la grieta, a lo mejor seguir beneficiando al gobierno. Hoy la persona que la pasa mal, que está complicado, que tiene costos fijos altos, que no le alcanza, aún el que votó a Cambiemos o no votó a Cambiemos, no ve nada enfrente. No está conforme con el gobierno, pero dice acá no hay nada enfrente. La obligación que tenemos quienes somos oposición es hacer una oposición unida, seria, que no solo vote en contra de la reforma previsional o de la reforma laboral o del embargo de la cuenta sueldo, sino que además de eso construya un programa alternativo, construya ideas, un programa, una línea de acción, construya un modelo distinto para que los argentinos puedan decir en el 2019 está esto que está gobernando y es así, y está esto otro que tiene estas características. Bueno, nosotros tenemos la obligación. Que no vea a la sociedad de la oposición es culpa de quienes somos opositores. Nosotros tenemos la obligación de construir una oposición unida. Yo pongo mi granito de arena y trabajo permanentemente para eso, para que haya una oposición seria, competitiva en la Argentina, que pueda ganar o perder, pero que quede claro que hay una cosa distinta y una idea distinta en la Argentina, y no fragmentado en 3 o 4 pedazos, que lo único que hace es consolidar al gobierno. ¿Cómo parás ahí al Frente Renovador en esa construcción? El Frente Renovador tiene un rol clave, que es articular esa oposición. En el mundo los frentes van consolidándose. Cambiemos es un frente, es el PRO, es la coalición cívica, es el radicalismo, es el partido FE, es decir, más grande, más chico. Bueno, hay que ir a conformar un espacio de ese estilo, donde el Frente Renovador es un tema central, es un espacio central, tiene una de las pocas personas, puede ser candidato a presidente de la Argentina, que es Sergio Massa, y hay otros espacios más. Conformar una alternativa por ese lado es, me parece, la obligación. No amontonando, sino teniendo un programa serio. Por eso yo estoy contento con lo que estamos haciendo, porque nos hemos empezado a reunir con otras fuerzas políticas en febrero de este año, ahora en marzo. Reunirnos casi 2 años antes de la elección habla bien de que estamos pensando en los temas y no quién es el candidato. En esa unificación hay un límite. ¿Por qué te pregunto eso? Porque algunos dicen que tal vez el límite sea Cristina Fernández de Kirchner y otros dicen que no. También puede conformar ese frente. ¿Cuál es tu idea personal o del espacio? Yo no tengo ninguna capacidad de ponerle límite a nadie y tampoco de hacer nombres propios. Sí creo que hay un límite que tiene que ver con la corrupción. Creo que la sociedad va a ver con una lupa más a la oposición que al gobierno en materia de corrupción. Es un gobierno que tiene problemas serios. Casi no hay ministro que no tenga un offshore. Sí, claro. Sin embargo, la sociedad va a poner una lupa más en la oposición en términos de corrupción. Con lo cual, lo primero es, hay un límite que es la corrupción, hay un límite que es construir esa partida de transparencia, pero no soy yo quien dice tal sí, tal no, y no creo que nadie tenga esa capacidad. Sí, ¿cree que la comunicación ayudó al gobierno en este sentido lo que está diciendo usted, ¿no? Como que el gobierno tiene muchas cuentas offshore, pero sin embargo la lupa está puesta en la oposición. Tiene un blindaje mediático, hay una cuestión comunicativa que los defiende. Sí, yo creo que más que el blindaje mediático, el gobierno tiene una muy buena comunicación. Yo creo que el gobierno, en términos de marketing, de estrategia de comunicación, está en el siglo XXI. El resto estamos en el siglo XX. En términos de contacto, de dar, de las redes sociales, de descubrir el vínculo, de entender que la gente no solo vota por lo económico, sino que tiene otros intereses. Está en el siglo XXI. Me parece que hoy el contraste es con los resultados. Está en el siglo XXI en términos de comunicación, pero hay un montón de gente que no le alcanza, que la tiene complicada, que le va doliendo la vida, más allá de lo que le comuniquen o no. Pero la verdad es que sí, que creo que el gobierno tiene una buena estrategia de comunicación. Y para mí no es el tema del blindaje mediático, es el tema de una estrategia de comunicación que va a tener el límite de la vida cotidiana y que de hecho, al que ahora en abril de vuelta le aumente el gas, aumente el transporte, se va endeudando, está complicado. La comunicación en un momento que no basta, pero realmente el gobierno tiene una muy buena estrategia de comunicación. Te preguntan a través de redes sociales, @radiosónica, @arranquesónica1, @maxilequi, ¿cuál es tu posición en relación al debate que se viene, que es el del aborto? Marcelo Dalsobo te lo pregunto. Yo voy a votar a favor de la despenalización del aborto. Soy una persona que tiene una convicción, una fe religiosa, pero entiendo que no se discute mi fe o la de otra persona, sino el tema de salud pública. Y verdaderamente creo que la salud pública tiene una gran deuda con las mujeres en Argentina y que el aborto clandestino golpea sobre todo a las mujeres jóvenes pobres. Es mi mirada, creo que hay muchas miradas posibles. Yo voy a priorizar no la cuestión de la fe,
sino la cuestión de salud pública. Entiendo que un legislador tiene que votar en torno a cuál es la mejor política pública, no lo que le parece a uno en términos de qué haría en lo personal, y por eso voy a votar a favor de la despenalización. Entiendo que hay distintas formas de abordaje y que cada legislador tendrá la suya. Es interesante lo que decís, o sea, demuestra una apertura, pero también me imagino que en tu fuero íntimo debe jugar, digamos, una cuestión de que, bueno, ¿qué hago, no? No, claramente no es lo mismo ser una persona que opina que ser una persona que tiene que votar, claro, y decidir, claro, sobre los próximos 20, 30, 40 años de la Argentina. Yo nunca me lo había planteado como un tema de política pública, siempre como un tema personal, y tengo claro en lo personal qué creo y qué le recomendaría a una persona. Pero no es un debate sobre qué me parece a mí, o qué fe tengo yo o cualquiera en Argentina, sino es un debate sobre qué pasa con la persona que aborta. ¿Hay que penalizarla? Me parece que no. Bien. ¿La persona que aborta necesita la mejor atención de salud? Claramente sí. En ese plano yo priorizo la cuestión de política de salud, pero entiendo que alguien la pueda ver desde otro lado. ¿Cómo ves la provincia de Buenos Aires, Daniel? Y la gestión de la gobernadora Vidal. Yo creo que hay que distinguir la calidad de persona de la gobernadora de la gestión y de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que es una muy buena persona verdaderamente, una persona con más sensibilidad que el gobierno nacional y una persona esforzada y trabajadora, a quien conozco la gobernadora y respeto. Pero subrayaste algo, más sensibilidad que el gobierno nacional. Sí, claramente, eso lo creo absolutamente. Yo creo que el gobierno nacional no puedo entender que a alguien se le ocurra embargar la cuenta sueldo en Argentina. No puedo, no me entra en la cabeza. No puedo creer que alguien esté imaginando utilizar los fondos del ANSES como pensaba el gobierno, o que baje 70.000 pensiones. No se me ocurre en la cabeza alguien que cruce 3 datos y vuele 70.000 personas con discapacidad. Eso yo diría es de poca sensibilidad. Creo que la gobernadora tiene mayor sensibilidad y eso es un valor. En términos de gestión, la provincia está muy mal. El sistema de salud está empeorando, no igual, empeorando. El sistema de educación está empeorando. Cualquiera que vaya a ver las escuelas, la situación de la infraestructura de las escuelas, yo recorro las escuelas, es verdaderamente complicado, van empeorando. Les puedo contar anécdotas de las más diversas, de que en una misma escuela conviven la primaria y la secundaria, como tienen solo 3 aulas, tienen que hacer turno noche, y los chicos, como no pueden ir de noche porque el barrio es muy complicado, dejan la escuela. De eso es común. Y creo particular que el conurbano bonaerense está en una situación complicadísima, que tiene, decíamos que había 7,2% de desocupación, en el conurbano es casi 10%, 40% de informalidad laboral. En el conurbano convive no solo el problema del trabajo, la tensión, el conflicto, el que vende droga, hay una cosa de implosión, de tensión constante. La implosión social, que para mí es el fenómeno del conurbano bonaerense, genera tensión. Yo ando sacado, mal todo el día, no me alcanza, estoy mal, me cruzo con alguien, termino a los tiros, a los golpes, por nada, básicamente, porque estoy sacado y el otro está sacado, y ese es el fenómeno. Creo que está muy mal la provincia de Buenos Aires. Respeto el valor personal y el esfuerzo que hace la gobernadora, pero objetivamente creo que está empeorando la situación en la provincia. Bien, ¿qué pensás de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hoy se trata justamente su desafuero? A mí me parece que el kirchnerismo ha sido un buen ciclo de la Argentina. Si uno toma el 2003 al 2015, bajó la pobreza, bajó la desocupación, mejoró la situación general de cómo tomó el gobierno y cómo la entregó. Son pocos los gobiernos que en su ciclo mejoran la situación, con lo cual eso tiene un valor. Ahora, eso es la película larga. Si uno quiere enfocar, a mí me parece que hubo 3 etapas. Del 2003 al 2009 mejoró todo. Bajó la pobreza, bajó la desocupación, mejoró la... El gobierno de Néstor Kirchner. Sí, tiene que ver en parte con eso, más el contexto internacional que ayudaba a mejorar la situación. Yo en el 2009 me voy del gobierno, pero no es que cambia porque me voy yo, sino esencialmente porque cambian las condiciones internacionales, hay una crisis internacional, y por acá está la crisis del campo y el conflicto. Para mí hay una segunda etapa, del 2009 al 2011, que yo llamaría progresista. El gobierno empieza con el tema de matrimonio igualitario, ley de medios, asignación por hijo, muchas medidas que son muy buenas, pero se olvida del tema económico, entra en la batalla cultural, quiebra la sociedad, divide ustedes, nosotros, se olvida el desarrollo económico de la producción. En el 2011, cuando Cristina gana con el 54%, para mí empieza la tercera y última etapa del kirchnerismo, que yo creo que es muy negativa, y es la refundacional. Se llama a refundar el tipo de cambio, la justicia, todo, y termina complicándose y tratando de tapar el sol con la mano y creando el cepo cambiario. Yo creo que la tercera etapa ha sido muy complicada. En el ciclo largo, el kirchnerismo ha sido un buen proceso. Bien. Si uno trata de ver parcialmente, los últimos 4 años fueron muy complicados. Quiero respetar los horarios porque creo que 11:30 tenías una reunión. ¿Qué va a pasar con el dólar?
en la Argentina para finalizar? Y va a depender de qué haga el Banco Central. Hoy el Banco Central está tratando de volcar dinero para controlar el dólar. El Banco Central tiene que controlar el dólar en Argentina. Sube el dólar, suben los combustibles. Sube los combustibles, sube todo en Argentina. Lo que no puede pasar es que el gobierno crea que esto se arregla por arte de magia o que es el mercado o lo que fuera. El Banco Central tiene que empezar a operar. Tarde lo hizo, cuando el dólar ya casi está en 21. Creería yo que si toman en serio, no debería subir el dólar, si se toman en serio el rol del Banco Central, que no es solo cuidar la inflación, saber que somos 44 millones de personas que acá vivimos, comemos, y que mucho de lo que compramos, vivimos y consumimos tiene que ver con el precio del dólar, con lo cual nadie debería tentarse con creer o jugar a que el mercado, a que el libre comercio tiene que realmente generar condiciones para que esto funcione. ¿El argentino debería ahorrar en pesos en algún momento de su vida? Ese cambio cultural que todos piden, todos los gobiernos piden, pero el ahorro se va al dólar. Sí, no lo veo factible, debería ahorrar en pesos, sí, pero esencialmente requiere eso de 20 años de política económica seria, sostenida, de revalorización del peso. No es Sí, con una inflación de más del 20% nadie se va a quedar en el La peso. política pública siempre tiene que tener una dosis de realismo. Yo podría decir, vamos a instalar una sede de la NASA acá y vamos a hacer tal cosa, pero no es posible. Digo, no, yo no me concentraría en eso porque no veo que sea factible, sino en establecer reglas claras, en que quede claro que el dólar no puede dispararse, en controlar el precio de los alimentos, en cuidar las economías regionales, en hacer competitivo a la Argentina lo que es competitivo, y esa parte el gobierno lo ve bien, en tener un plan para los 44 millones de argentinos. Yo creo de verdad que el gobierno gobierna con un solo ojo. Para mí hay 4 Argentinas. Una Argentina de los más pobres, de los que no tienen lo mínimo, y sí tienen planes sociales, no tienen piso de material, no tienen servicios básicos. Una Argentina vulnerable, la gente que hace changa, trabajo informal. Una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Las dos últimas Argentinas, el gobierno no las registra. Tiene planes sociales, tiene votos en ese sector, se vincula, pero Sí, no por- capta. El gobierno se jacta de que es el que mayor asistencialismo dio en los últimos años. Eso era así porque extendió la asignación universal por hijo y puso en marcha la ley de emergencia social hasta diciembre del año pasado, Ajá. cuando votó la reforma previsional y le achó 72.000 millones de pesos a jubilados, a gente que tiene asignación universal por hijo y a pensionados. Hoy no es así. Lo era hasta diciembre del año pasado. Bien, Daniel, muchas gracias por venir a Radio Sónica. No Gracias. quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte por Sergio Massa. ¿Lo ves a mediano plazo compitiendo por la presidencia de la Nación nuevamente? Yo sí lo veo, dependerá de Sergio Massa, pero sí lo veo. En la Argentina no hay 10 personas que pueden ser presidentes, hay 4 o 5 personas. Sergio Massa es una de esas 4 o 5 personas que puede ser presidente. Y además lo veo en una buena etapa, reflexivo, trabajando, estudiando, armando temas. La Argentina necesita políticos que estudien, que se preparen, que piensen más adelante, que vean experiencias comparadas. Digo, no que uno se le ocurra, pues se levantó una mañana y va para este lado. Yo lo veo haciendo eso, lo veo bien. Creo que la sociedad le va a dar una oportunidad en algún momento. Veremos. La política depende de muchas otras cuestiones más allá de lo que quiera cada candidato, pero la verdad que lo veo muy bien enfocado. Bueno, cumplimos con los tiempos. Gracias, Daniel Arroyo, Gracias. por venir a Radio Gracias Sónica. a ustedes. Durante 90 minutos, Maximiliano Lecchi le pone voz a los temas más importantes de la actualidad. El arranque. La información precisa que necesitas para comenzar tu día.